Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Estamos en la unidad 6, triángulos rectángulos, con el último tema de razones trigonométricas con nuestros ejercicios verbales. En el día de hoy estaremos haciendo un pequeño repaso para el examen número 8. Estaremos discutiendo lo que es un ángulo de elevación y de depresión y daremos varios ejercicios verbales utilizando las razones trigonométricas. Vamos entonces al repaso del examen número 8. Vamos a estar discutiendo el teorema de Pitágoras, que saben que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La fórmula del teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado, donde vemos que c es la medida de la hipotenusa y a y b es la medida de los catetos. Y como vemos, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y sabemos que nuestra c es 5, que nuestra a es 3 y que la b es 4. Ponemos cada una de ellas sustituyéndola por sus valores, lo ponemos al cuadrado y tendremos que 25 es igual a 9 más 16. Y eso es cierto. En el tema de triples pitagóricos dijimos que son tres números enteros a, b y c que satisfacen la ecuación del teorema de Pitágoras, donde los cuadrados de los catetos se suman y van a dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Veamos en los ejemplos que si tenemos un triple pitagórico como 3, 4 y 5, al sustituirlo en el teorema de Pitágoras me dará igual a 25. Al igual el 9, 12 y 13 y el 8, 15 y 17. Si deseas ver más triples pitagóricos, ve al área de Teams, donde te di una lista de 30 triples pitagóricos. En el caso de los triángulos de 30, 60, 90, que son triángulos especiales, tenemos que están proporcionalmente relacionados con las medidas de sus lados opuestos. El de 30 grados está relacionado con el lado A. El ángulo de 60 está relacionado con el lado A por raíz cuadrada de 3. Y el ángulo de 90 está directamente relacionado con el 2A. Por otra parte, los triángulos de 45, 45, 90 me dice que están proporcionalmente relacionados con las medidas de sus lados opuestos. Como tengo dos ángulos que son de 45 grados, sus lados opuestos son iguales, por lo que miden A, y el lado opuesto al ángulo de 90 será A multiplicado por raíz cuadrada de 2. Por otra parte, discutimos en los lados del triángulo rectángulo que tenemos dos nombres. Está la hipotenusa, que es el lado más largo y opuesto al ángulo de 90, y que para escoger el nombre de los otros dos lados tenemos que tener un ángulo de referencia en el cual
el cateto opuesto será el lado que está frente al ángulo de referencia y el cateto adyacente será el lado cercano al ángulo de referencia. Para las razones trigonométricas trabajamos que siempre debemos etiquetar el triángulo con la hipotenusa, su cateto opuesto y su cateto adyacente, teniendo un ángulo de referencia ya marcado, de forma que tenemos 6 razones trigonométricas, las básicas y las inversas. Las 3 básicas son seno, coseno y tangente, y las 3 inversas son cosecante, que es inversa del seno, secante, que es la inversa del coseno, y cotangente, que es la inversa de la tangente. Recordemos que cuando estamos trabajando, la mayoría de las veces trabajaremos con las razones trigonométricas básicas. Ahora le explicaré lo que es un ángulo de elevación y de depresión. Aquí vamos a ver que si el ejercicio menciona el ángulo de elevación o el ángulo de depresión, debemos tener en cuenta la línea visual y la línea horizontal. Fíjense que esta muchacha que está corriendo por la playa puede tener una línea visual hacia un pajarito que está en el cielo, o sea que si mira horizontalmente y sube la línea visual, o sea que mira hacia arriba, tendrá un ángulo de elevación. Y si tiene una línea visual hacia abajo, tendrá un ángulo de depresión mirando al perrito. Expliquemos esto con más detalle. También veamos que aquí hay 3 elementos. Está el elemento del edificio, está el carro y está el avión. Si hay una persona parada en el ático del edificio y mira horizontalmente, tiene una línea visual hacia el avión, tendrá un ángulo de elevación, o sea, el ángulo desde la línea horizontal hacia arriba. Sin embargo, si en el mismo avión hay una persona y está mirando hacia abajo, hacia alguna persona o hacia algún auto, eso será un ángulo de depresión, o sea, que será el ángulo desde la línea horizontal hacia abajo. Veamos ahora 3 ejercicios verbales para ver cómo las razones trigonométricas se relacionan con la solución de los mismos. En los ejercicios verbales hay que leer detenidamente cada ejercicio para comparar lo escrito con los lados y el ángulo de referencia del triángulo rectángulo. El primer ejercicio dice así: desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura en un ángulo de elevación de 42 grados. Calcula la distancia que hay desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos. Como podemos observar, tenemos el supermercado y el rascacielos. Tenemos una línea visual hacia arriba, o sea que es un ángulo de elevación de 42 grados.
y lo que nos pide es calcular la distancia por tierra en el suelo que hay desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos. Como sé que la altura del rascacielos es 527 metros, tengo el lado que es el cateto opuesto al ángulo de 42 y lo que tengo que buscar es el cateto adyacente, que sería la medida del supermercado al rascacielos, por lo que como ya tengo el opuesto y estoy buscando la adyacente, voy a utilizar la tangente y lo voy a escribir de la siguiente manera. Tangente de 42 grados es igual al cateto opuesto, que es 527 metros, dividido entre el cateto adyacente, que es X. Por lo tanto, esa X la multiplico a ambos lados para que se elimine del denominador y me queda X por tangente de 42 grados es igual a 527 metros. Ahora, la tangente de 42 grados lo voy a dividir entre sí misma en ambos lados para despejar la X, por lo cual me va a quedar que X es igual a 527 metros dividido entre la tangente de 42 grados. Ahora, para poder dividir, tengo primero que buscar cuál es la medida exacta de la tangente de 42 grados, que es exactamente 0.09004. Lo ponemos a 4 lugares decimales o a la 10 milésima. Y ahora dividimos 527 metros entre 0.9004, lo cual me da que la X es aproximadamente 585 metros. Por lo tanto, al ser esto un ejercicio verbal, lo contestamos diciendo que la distancia es de 585 metros. En este segundo ejercicio me dice: Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber el hilo que ha utilizado. La sombra de la cometa comienza a sus pies, o sea, desde donde está él, y termina a 26.7 metros. Y el ángulo que forma el hilo con su mano es de 39 grados. La pregunta es: ¿cuánto hilo ha usado? Si observamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo de elevación o un ángulo de referencia de 39 grados. La parte horizontal mide 26.7 y estamos queriendo medir el hilo, por lo cual tengo el cateto adyacente al ángulo de 39, que es 26.7, y tengo la hipotenusa como X. Utilizando esto de referencia, si tengo cateto adyacente y tengo la hipotenusa, por lo tanto voy a utilizar la razón de coseno. El coseno de 39 es igual al cateto adyacente, que es 26.7 pies, entre la hipotenusa, que es X. Recordemos que si la X está en el denominador, vamos a multiplicarlo a ambos lados para dejarlo en un numerador, por lo que me va a quedar que X por coseno de 39 es igual a 26.7 pies. Como al lado de la X tengo coseno de 39, tengo que dividir entre el coseno de 39 en ambos lados para poder despejar para X, lo cual me va a quedar que X es igual a 26.7 pies dividido entre el coseno de 39. Para yo poder hacer esta división, primero tengo que obtener cuál es la medida del coseno de 39
que lo es 0.7771. Por lo tanto, ahora divido 26.7 entre 77.71, lo cual me dará que X es 34.410. Contesto porque es un ejercicio verbal y contestaré que Ramiro ha usado 34.4 pies de hilo. En este ejercicio número 3 tenemos que un helicóptero despegó del centro de paracaidismo a un ángulo de 37 grados y recorrió 2.1 kilómetros. Dentro de ese helicóptero está Sara y Sara saltó en dirección perpendicular al suelo. Tengo dos preguntas. ¿A qué altura se encontraba el helicóptero del suelo? ¿Y a qué distancia aterrizó Sara del centro de paracaidismo? Por lo tanto, al haber dos preguntas, hay dos situaciones con el mismo triángulo rectángulo. Veamos la primera. ¿A qué altura se encontraba el helicóptero del suelo? Si tengo un ángulo de elevación de 37 grados y tengo una hipotenusa de 2.1 kilómetros y lo que me está preguntando es el cateto opuesto al ángulo de referencia, que es 37, tengo cateto opuesto entre hipotenusa, que es el seno. Por lo tanto, busco el seno de 37 es igual al cateto opuesto, que es X, dividido entre la hipotenusa, que es 2.1 kilómetros. En este caso, puedo multiplicar a cada lado por 2.1 kilómetros para dejar la X sola o despejarla. Por lo tanto, me quedará 2.1 kilómetros por el seno de 37 es igual a X. Ahora busco la medida del seno de 37, que lo es 0.6018, y lo multiplico por 2.1 kilómetros, que me dará a 1.3 kilómetros. Por lo tanto, para la pregunta de qué altura se encontraba el helicóptero del suelo, contestaremos que el helicóptero se encontraba a 1.3 kilómetros del suelo. Si entonces vamos a la segunda pregunta, que es ¿a qué distancia aterrizó Sara del centro de paracaidismo? Pues ahora no voy a tener los mismos lados. Sigo utilizando el ángulo de elevación o de referencia, que es 37 grados, y sigo utilizando la hipotenusa, que es 2.1 kilómetros. Sin embargo, en este caso, como vamos a ver cuál es la distancia desde donde aterrizó Sara al centro de paracaidismo, vamos a utilizar el cateto adyacente. Y sabemos que cateto adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, vamos a hacer que coseno de 37 es igual a la y dividida entre 2.1 kilómetros. En este caso, vamos a pasar el 2.1 multiplicando a cada lado para eliminarlo de la izquierda y dejar la y sola, y me quedará 2.1 kilómetros por el coseno de 37. Ahora buscamos la medida del coseno de 37, que me dará a 0.7986, y eso lo multiplicaremos por 2.1 kilómetros, por lo que me dará a 1.7 kilómetros. Si queremos contestar a qué distancia aterrizó Sara del centro de paracaidismo, diremos que Sara aterrizó
a 1.7 kilómetros del centro de paracaidismo. Recuerda entregar 2 cositas. La tarea 4C, que es para este viernes 14 de mayo, y el examen que ya lo abrí en el día de hoy y cerrará el día 20 de mayo, donde estarán todos los temas incluidos en el repaso, más los ejercicios verbales. Nos volveremos a ver para la postprueba, que será el 20 de mayo, de 8 a 10 el 10.1, 10.2 y 10.3, y de 10 a 12 el 10.4 y el 10.5. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.